Recién acabado el curso escolar, los docentes empiezan su merecido descanso, porque sabemos que educar es sin duda una tarea titánica, pero también sabemos que resulta enormemente gratificante cuando se ven los resultados. Parece algo mágico y precisamente de eso se trata, de pura magia y emoción, cuando hablamos con nuestro invitado de hoy en Encuentros Digitales, con Suso Ruiz. Él es maestro, él es mago también. Recuerden que este programa Encuentros Digitales se emite en streaming a través de Canal Sur Más y de todas nuestras plataformas y redes sociales. En estos canales pueden hacernos, por supuesto, pueden hacernos llegar sus preguntas o sus reflexiones. Suso Ruiz, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Suso, un mago y también maestro, es decir, utilizas como recurso didáctico la magia desde hace muchos años, los resultados son positivos, cuéntanos un poco cómo. Pues efectivamente, ya son más de 25 años que estoy aplicando lo que yo denominé la magia educativa, y la verdad es que después de tantos años, tantos docentes que también están aplicándolo, cientos y miles diría yo, porque se ha expandido a través de todo el mundo, pues hay evidencias contrastadas de que funciona, así que hay que admitir que sí, que funciona. Funciona y hay muchos más docentes que, por ejemplo, cuando tú empezaste hace años, es decir, se va desarrollando por más países, por más ciudades estos métodos. Efectivamente, de hecho, soy como el pionero en utilizar este tipo de recursos, el utilizar la magia aplicada a la educación, y la verdad que contento de ver cómo me llegan pues interacciones de Sudamérica, de docentes que están aplicando allí la magia, y eso, muy gratificante. Bueno, fantástico, Suso. Mira, nos están entrando ya una de las primeras preguntas de la audiencia. Mario te pregunta cómo se le ocurre juntar magia y educación. ¿Cómo se te ha ocurrido? Qué buena pregunta. Mira, eso comenzó a partir de un problema. El problema que tenemos todos los docentes, que es cómo podemos captar la atención a los peques y además mantenerla. Entonces, cuando yo empecé a dar clases me di cuenta que eso era un problema y que cómo lo podíamos solucionar. Además estamos en una sociedad que está hiperestimulada, con tantísimos estímulos, internet, redes sociales, todo esto, y eso hace que reste un poco el interés de los peques por aprender. Entonces mi respuesta es utilizar la magia. Si tú preguntas en cualquier colegio, en cualquier parte del mundo a los peques, ¿queréis ver un juego de magia?, la respuesta será un sí unánime. O sea que... seguro. ¿Y puedes contarnos algún caso concreto de cómo la magia pues eso ha estimulado y ha sacado beneficios de algún chico, de alguna chica, de algún niño? Pues muy contento con el resultado que llevo teniendo con todos los peques, pero especialmente, mira, uno de los últimos que más me llama la atención y más orgulloso me siento, tenía una peque que tenía cierto mutismo selectivo, tenía mucha timidez a la hora de hablar en público, y ya desde primero otra compañera que empezó a utilizar otras técnicas y tal, comenzamos a introducirla en el mundo de la magia. Y actualmente tengo que decir que es una niña que cuando empieza a hacer magia se transforma, se le ilumina la cara, le cuesta a lo mejor el comenzar a hablar, pero rompe esa timidez, empieza a hablar, pues he traído una cosa que os va a encantar, tengo aquí una carta, y es una niña que está despuntando, y yo creo que de aquí a no mucho despuntará porque es una crack. Le mando un abrazo. Le mandamos de aquí un abrazo, sí. O sea que el rendimiento además ha mejorado en todas las asignaturas, en todo. Claro, de hecho, la magia cuando los niños... Yo les enseño no a hacer trucos, sino yo les enseño a hacer magia. Entonces les enseño a desarrollar habilidades comunicativas, les enseño a utilizar su mirada, a utilizar su cuerpo, a que utilicen los gestos, las manos, la voz. Entonces ellos, cuando presentan juegos de magia, ellos consiguen desarrollar una personalidad comunicativa sobresaliente. Y de hecho después ellos actúan y hacen magia a los compañeros o en otro sitio. Por ejemplo, ellos están viniendo también conmigo a hacer magia al hospital. Entonces eso es algo que va más allá de la educación de las cuatro paredes de la clase. Entonces yo creo que eso es lo que a mí me gusta transmitir. El que aprendan lo que tienen que aprender, pero que sobre todo amen lo que están haciendo y se apasionen con eso. Se apasionen, Suso. Marta te pregunta a través de Canal Sur Más, ¿qué asignaturas son las que más se prestan a ser enseñadas a través de la magia y las que menos? Que bueno, mira, todas las asignaturas son sensibles de poder ser tratadas a través de la magia, pero sí es cierto que algunas son las que funcionan mejor. Por ejemplo,
el desarrollar el pensamiento lógico matemático a través de la magia ayuda mucho a romper esa barrera que muchos niños tienen con las matemáticas. Entonces, las matemáticas yo la pondría en el primer lugar. La lengua también se puede utilizar. Compañeras de inglés que están utilizando juegos de magia para reforzar contenidos, para trabajar el vocabulario también. Música también. Y después, yo durante 11 años he sido especialista de educación física. Entonces, yo también usaba en mis clases la magia para explicar pues, cómo funciona el sistema circulatorio, cómo funcionan los músculos, y lo hago a través de juegos de magia. Entonces, funciona. Funciona. Impartes clases en un colegio público, las clases acaban de acabar, por eso es un buen motivo para haberte invitado. Acaban muy cansados los maestros como tú de enseñar, de utilizar la magia, de utilizar todos los recursos. Mira, una vez escuché yo que los docentes somos como velas, que nos vamos consumiendo mientras iluminamos el camino de nuestros peques. Y yo creo que sí, hombre, es una labor, yo creo que el ser docente es una de las labores más primordiales, admirables y nobles que existen. Y está claro que nosotros nos desvivimos por dar una educación de calidad. Y es cierto que, hombre, ahora les echamos de menos a los peques los primeros días y tal, pero sí es cierto que necesitamos este descanso. Y se cansa uno menos en un ambiente distendido. Por ejemplo, tú en tus clases, me imagino que entre tus métodos no está esos métodos antiguos de la letra con sangre entra, sino un poco todo lo contrario, por lo que nos estás contando, ¿no? Es decir, hombre, ¿cómo es el ambiente que tú creas en una clase? De hecho, todos los que el trabajar en un ambiente relajado, protector, estimulante, todo eso va a ayudar a formar unos pilares sólidos en la educación de nuestros peques. Lo contrario, el trabajar en un ambiente de estrés, de castigo, eso hace que se eleven los niveles de cortisol, que los niños estén con miedo. Entonces eso no va a favorecer neurológicamente a que los peques aprendan. Hay que proporcionar un ambiente adecuado y por supuesto, esa regla de la letra con sangre entra, esa la vamos a cambiar por la letra con magia entra. La letra con magia entra. Muy buena ese lema. José Luis te pregunta, ¿explicas sus trucos a los alumnos? Hemos dicho que tú no utilizas trucos, pero qué buena pregunta, José Luis. Mira, yo utilizo la magia desde dos vías. Una, hago magia para captarles la atención, para despertar esa curiosidad, para que lo que están aprendiendo lo aprendan de una forma que les cueste más trabajo olvidar, ¿vale? Entonces, esos juegos, digamos, que no se lo explico. Pero el resto de juegos sí se lo explico. ¿Por qué? Muy fácil. Porque los juegos que yo explico, tanto en mis clases, en mis conferencias, en los cursos, en el libro, todos esos juegos tienen un doble fondo. Y el doble fondo es que todos están encaminados en trabajar los diferentes aspectos, las diferentes competencias del currículum y de las diferentes asignaturas. Entonces, yo les explico juegos de magia, ellos se lo llevan a casa, están haciendo magia, pero en realidad están trabajando las diferentes asignaturas. Entonces, pues hace poco con los peques míos de primero hicimos un juego que tenían que leer la mente, pero leer la mente era hacer un juego con unos números que en realidad ellos lo que estaban haciendo era cálculo mental. Claro, entonces ellos están haciendo magia. Están haciendo matemagias, ¿no? Claro, pero lo que están haciendo es, en sus casas, están haciendo cálculo mental. Mira la diferencia entre decir, chicos, vais a casa y toda esta tarde vais a estar haciendo sumas y... Entonces, la diferencia es abismal. Ese mismo juego se lo hice yo a un grupo que tenía hace unos años y fue la tarea que le mandé en Navidades. Entonces, ellos estaban en Navidades haciendo juegos de magia a todos sus familiares y a todos, pero en realidad estaban haciendo magia matemática, estaban haciendo cálculo mental. Entonces, la diferencia es estar todo el tiempo cálculo mental, pero es magia. Pues ya ha llegado el momento de que nos hagas algún truco, alguna... Os voy a hacer una pequeña demostración, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, por lo menos algún detallito. Vamos a intentarlo para que la gente vea que educar con magia Mira, yo es tengo posible. aquí esto, ¿vale? Esto tú llegas a la clase y presentas eso, colocas esto en la pizarra, ya tú estás despertando esa curiosidad, estás haciendo algo diferente, con lo cual estás despertando este interés y le estás captando la atención. Y ahora hacemos un juego fácil con estos números. Tenemos aquí números del 1 al 16, ¿vale? Vale. Yo te voy a pedir que tú elijas, bueno, antes de todo, no estamos compinchados, porque si no, pues sería algún absurdo, ¿vale? Entonces yo te voy a pedir que elijas un número, Vale. el que tú quieras, y ese número lo vamos a rodear y después vamos a tachar su fila y su columna. Vale.
Venga, el que quieras. El 3. El 3. Rodeamos el 3, tachamos su fila y su columna. Otro número. El 10. El 10. Tachamos su fila y su columna. Otro número. El 8. El 8, igual tachamos fila y columna y ya solo nos queda el 13. Fíjate que hemos dicho números totalmente al azar. Nos ha salido el 3, ¿sí? Sí. El 3, el 8, el 10 y el 13. Si nosotros sumamos todo esto, 8 más 3, ¿te he puesto un aprieto? 11. 11 más 21. 21. Y 13, 24, 34. 34, muy bien. Fijaros que si hubiéramos dicho otros números, hubiera salido otro número, ¿sí o no? Sí. Totalmente cierto. Pero ha salido el 34. Qué cosa tan curiosa, porque en el sobre yo tenía algo que iba a suceder en el futuro, una predicción. Yo quiero que tú agarres el sobre, A ver. saca ahí lo que hay dentro Voy a sacar. y a ver qué sucede. Efectivamente, el 34. Pero bueno, ¿eso cómo lo has hecho? Wow, pues mira, esto es un ejemplo, esto es un juego muy Existen fácil. las matemagias, entonces. Muy fácil de hacer, pero estamos ahí captando la atención, estamos ahí aprovechando para poner conceptos de sumas, de... Bueno, esto tiene más, Tiene más. más para explicar, recorrido. pero bueno, por lo menos es algo, un pequeño detallito para que veáis cómo funciona. Todas estas experiencias, Suso, te han valido muchos reconocimientos. El premio al mérito educativo, también has entrado entre los 50 mejores maestros del mundo por el Global Teacher Prize. O sea, todos estos éxitos te han hecho cambiar algo, te han beneficiado, te han perjudicado. ¿Cómo es de pronto ser uno de los 50 mejores maestros del mundo? Bueno, es primero una responsabilidad y después también es cierto, yo me siento muy contento, muy agradecido de estar ahí en ese grupo, pero sí es cierto que es muy difícil decir tú eres mejor que otro maestro. Yo creo que todos somos iguales, todo lo que hacemos. Yo de hecho aprendo a diario de mis compañeras en el colegio y eso, pero sí que es cierto que gracias a estos premios nacionales y mundiales me han servido para que se visualice y que se vea que hay otros recursos, que hay otros métodos de enseñanza que son motivadores, que tienen eso, un alto impacto emocional en los peques y que funcionan realmente. Entonces, me siento muy contento. El libro Educando con Magia se ha traducido ya a varios idiomas. Entonces, me llegan mensajes de profesores de, yo qué sé, de esto, que estoy haciendo esto, que me encanta, que gracias por esto. Recibí un mail de un docente que estaba a punto de jubilarse. Tenía el pobre un síndrome ahí del docente quemado. Sí. Y me mandó un mail que tengo ganas de encuadrarlo, de enmarcarlo, De porque hacerlo. me has conseguido despertarme este último año, el conseguir que vaya con ganas al cole después de tantos años, así que Bueno, contento. Hablando de despertar las emociones y el interés, mira, Clara te pregunta que qué truco utilizas cuando al alumno no le interesa la magia. Es decir, Bueno, pues esa pregunta Tiene de su hecho, cosa, nunca se me ha dado porque ¿No? el 99,9% de los niños les encanta la magia, ¿sabes? Pero sí que es cierto que si hubiera algún niño que no le gustara la magia, pues tenemos otras vías. De hecho, no solo utilizo la magia. Hace unos 8 años utilicé el cine y de hecho hice una película con los niños, una película de 50 minutos y ¿cómo fue? Conseguí, ¿qué conseguiste? pues conseguí Claro. algo fabuloso, conseguí que en la clase se hiciera una piña, que los padres estuvieran ahí, fue algo fantástico, una experiencia inolvidable. Me consumió durante un año, me absorbió la vida, pero mereció la pena hacer el libro mágico. Aprendiste tú también de cine y todo a ser Aprendí, un gran tuve que realizador. aprender. Bueno, ¿cuál es la principal cualidad, Suso, que debe tener un maestro? Es decir, hablábamos de tus premios, pero no sé, la motivación. La motivación, el docente tiene que ser capaz de motivar. Yo creo que para que un niño haga algo, tiene que salir de él, que quiera hacerlo. Y eso lo consigue el docente siendo un motivador. Pero no solo eso, sino que el docente, para motivar, él tiene que estar motivado. Eso es lo fundamental. Entonces, el docente no solamente necesita saber lo que hace. Tú tienes que tener una formación de calidad, tú tienes que saber lo que hace, pero aparte de eso, tú tienes que estar motivado. Te tiene que apasionar lo que haces, porque si te apasiona, tú cuando llegas al aula, eso lo transmites. Entonces se ve la diferencia entre a lo mejor un docente que no le apasione lo que hace, a lo mejor la clase está menos motivada, pero el docente que está apasionado, que sabe lo que quiere y lo quiere conseguir, eso se nota.
Hablando de eso, aquellos docentes un poco que estén interesados en recursos didácticos tuyos, es decir, tienes una página web, también tienes un libro, ¿no?, de eso de Educando con Magia. Un poco, ¿qué enseñas ahí? ¿Cuál es? Bueno, en el libro aprendo más de 100 juegos aplicados a la educación con las diferentes aplicaciones didácticas y ya, bueno, desde lengua, matemáticas, ciencias, educación física, el desarrollo de la creatividad, tan importante en la etapa infantil. Y ya no solo eso, sino que además pues, estoy dando conferencias, impartiendo cursos en los centros de profesorado. Bueno, irás a congresos. Congresos educativos. Mira, en noviembre estuve en un congreso educativo en la República Dominicana y ya empezamos ahí a introducir la magia educativa ahí en Santo Domingo. La magia caribeña en este caso. Bueno, una reflexión, Suso, que nos entra otra vez. Jaime hace esta reflexión. Para que un cerebro aprenda tiene que emocionarse y la magia pues lo consigue. Claro, efectivamente. Sí, todo lo que aprendemos tiene que pasar el filtro de la emoción. Todo lo que vemos pasa por el filtro de la emoción. Si lo que pasa por ese filtro nos emociona, está claro que eso lo recordaremos de una forma más vívida. De hecho, luego voy a hacer un juego que no se lo explico a los peques, ni a los docentes que vienen a mis cursos, pero bueno. Pero es algo que aprenden de una forma diferente. Entonces, el cerebro se va a emocionar, pasa por ese filtro y lo vamos a recordar. Lo vamos a recordar. Bueno, el confinamiento, Suso, con el COVID, todo eso nos puso a todos en una situación realmente difícil. La magia, es decir, ¿te ayudó también a ti en tu trabajo? Sí, pero ahí fundamentalmente lo primero que era el priorizar el lado humano, cómo se sienten mis alumnos, cómo están sus familiares, cómo se sienten tanto de salud, cómo están de salud, como emocionalmente. Pues entonces yo les llamaba por teléfono a 2 de mis alumnos cada día, íbamos rotando, así cuando terminaba la clase otra vez empezaba al principio, a hablar con las familias, a hablar con los padres. Fue muy, muy gracioso porque les enseñé juego de magia a través de mi canal de YouTube y después le quise dar un homenaje, les envié una carta por correo postal con un carnet de valiente por lo bien que la habían estado haciendo. Después también cuando se pudo abrir el confinamiento entre localidades, pues me acerqué con mi compañera Virginia, nos fuimos allí a repartirles mochilas, llamamos a su puerta, regalitos y tal. Y después nosotros siempre hacemos un baile de fin de curso, una fiesta, y ese año no se pudo hacer, pero yo les hice una sorpresa que es que en las fotos les hice un montaje de vídeo y salían ellos bailando con sus caras, fue algo fantástico. Mucho más que magia, porque ahí transmitiste todo tipo de emociones. Desde hace 18 años perteneces a una ONG que se llama Abracadabra, en la que llevas la magia a personas y a colectivos que están en una situación difícil, ¿no? Efectivamente. A la Fundación Abracadabra pues somos magos solidarios que nos dedicamos a llevar magia a centros de mayores, a hospitales, a centros de jóvenes con riesgo de exclusión social. Y donde haga falta un mago solidario, ahí siempre estaremos. Y desde hace ya unos 5 años, gracias a un alumno que se le ocurrió la idea, me vio un reportaje aquí del Canal Sur del Reportero y dijo: maestro, hemos visto que haces magia en el hospital, queremos ir contigo, ¿podemos? Digo, claro. Entonces se organizan y ellos vienen conmigo. Es algo fabuloso ver a pequeños de 7, 8 años ir al hospital, hacerle magia a niños de su edad, el ver que están, gracias a la magia, aprendiendo pues conceptos, asignaturas, repasando, pero sobre todo están aprendiendo, gracias a esta actividad, el valor de la compasión, de ayudar a los demás, el altruismo, la solidaridad. Entonces es algo fabuloso. Se sigue haciendo hubo el parón del COVID, pero desde este año ya empecé a retomarlo con mis antiguos alumnos de cuarto. Enhorabuena muchas gracias por esa labor. Es algo fantástico. Y a esos alumnos que te siguen, como al flautista de Amelín, al mago de Amelín. Bueno, tenemos otra pregunta. Mira, Isa te pregunta si te parece muy interesante, que le parece muy interesante tu forma de enseñar, cómo empezaste, inspirado por quién, si fue por otro mago o fue por cuál. Yo empecé con 7 años ya en un pueblecito. Yo estaba de vacaciones con mis padres y mi hermano y un mago me sacó una moneda de la oreja. Entonces ahí dije yo, oye, ¿esto qué es? O me tengo que lavar bien o me hago mago. Hice las dos cosas, y empecé a utilizar la magia y ya después, pues, hombre, tengo mucho
muchas personas, muchos magos que me han inspirado. Por ejemplo, mi maestro y amigo Juan Tamariz, que fue el que también me hizo el prólogo del libro. O sea, que has conocido Entonces, al gran Tamariz. Claro, yo soy de Cádiz Sí. y entonces él pasa los veranos allí y yo cuando tenía 18 años me enteré y le conocí en persona, le estuve haciendo magia, le gustó mi forma de hacer magia y ya pues desde entonces todos los veranos estamos ahí intercambiando contenidos, conocimientos y tal, y aprendiendo de él, que yo creo que es una leyenda viva. Es una leyenda viva. Con magia la felicidad se contagia, ¿no? Eso es un poco uno de tus lemas y, bueno, lo llevamos a eso a los chicos que te siguen en el abracadabra, ¿no? Efectivamente, fue un lema que surgió de allí, de esto, porque cuando fueron, pues después lo explicaban en la clase y decían, es que es muy bonito ver la reacción de los niños que llegan a lo mejor con sus goteros, que llegan tristes, que llegan así, tal, y después se van como contentos. Y digo, claro, es que con la magia tu felicidad se contagia. Entonces ya como que se quedó ese lema. Se quedó ese... ¿Cómo has conseguido formarte? Porque un mago, pues eso no es fácil, es decir, no se estudia un doctorado de magia, ¿no? Es decir, un poco, aparte de aquellos trucos, ¿cómo te has ido formando un poco para llevarlo a cabo en tu profesión, ¿no? Bueno, de una forma autodidacta, porque cuando yo empecé, obviamente no había internet, no era tan fácil acceder ahora mismo a la magia como con libros, con canales de YouTube. Entonces aprendí, pues cada vez que caía un libro de magia en mi mano me lo devoraba, cada vez que en una reunión familiar había alguien, un adulto que yo no conocía, le preguntaba si sabía hacer magia. Entonces, a partir de ahí, todo ese esfuerzo que yo puse en aprender, yo creo que ha valido la pena. Antes había mucho secretismo antes en el mundo de la magia, no era tan fácil aprender como ahora. Y yo creo que eso actualmente... Yo creo que no es tan bueno el que tengamos tanto acceso a todo, porque es como que no le das tanto valor. Antes, como cada vez que aprendías un juego nuevo, le dabas mucho valor. Más misterio, ahora, ¿no? Sí, ahora es como más fácil. Ahora tú dices, voy a ver cómo se hace este juego, lo ves y ya, no. Bueno, pues ha llegado el momento de que nos hagas otro juego. Otro juego de magia, mira, por ejemplo, antes no sé qué compañero había escrito ahí, había preguntado que cómo se utiliza la magia para emocionar. Claro. Entonces, yo voy a utilizar este juego, imagínate que estamos en clase de mates, Leo. En matemáticas. La matemagia. La matemagia. Entonces, me dirijo ahí a la cámara y entonces imagínate que estamos explicando la multiplicación. Y hay una multiplicación que es muy sencilla, que es multiplicar por 10. Por 10, por 100, por 1000, por un número seguido por ceros, multiplicarlo por otro número. Vale. Entonces, si yo esto se lo explico de una forma que ellos van a ver, les va a alucinar y pues eso les va a costar más trabajo olvidarlo. Entonces, imaginaos que yo quiero explicar la multiplicación de un número por 100. Vale. Solamente tendríamos a ese número añadirle ¿cuántos ceros? 2 2 ceros. Entonces, en este caso, al 5 le añadiríamos 2 ceros. Si lo hacemos de una forma mágica, así con las mangas remangadas, si yo utilizo esto y ahora doblo el billete de 5 y lo multiplico por 100 y lo doblo así despacito, ¿vale? Y utilizamos ahí, por ejemplo, las palabras mágicas que son, por ejemplo, educando con magia, ¿vale? Pues entonces, fíjate qué curioso que el billete poco a poco empieza a cambiar de color, de tamaño, así, poco a poco, y queda un billete pues de un 5 con 2 ceros, que es, oye, 500 pues, euros. Yo creo que esto está bastante bien. Yo creo que... Esto ya no se os va a olvidar, ¿eh? El multiplicar por... Yo creo que el Banco de España te va a mandar una orden de arresto contra ti. Es un truco, ¿eh? Esto, bueno, por ejemplo, te no van lo a contratar explico. en la Casa de la Moneda, yo creo. Para que... Fantástico. Bueno, además de los contenidos académicos un poco oficiales, nos contabas antes que habías hecho con tus alumnos una película, ¿no? Es decir, ¿qué más cosas haces? Pues así, todo lo que sea hacer algo que vaya más allá de las 4 paredes del aula, todo lo que vean ellos, pues una transferencia a la vida real, al mundo real, a que lo que están aprendiendo en el cole se pueda aplicar a su vida, todo eso va a favorecer a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Hace también unos años hicimos un proyecto que se llamaba el Superchef, donde las familias venían a cocinar, trabajábamos las asignaturas en torno al mundo de la cocina y terminamos haciendo un Superchef, que era un concurso que tenían que pasar una serie de pruebas de lengua, de ciencia, de matemáticas y después tenían ellos que hacer 2 recetas. Entonces fue algo fantástico, estuvo ahí pues el alcalde del pueblo como jurado de la Consejería de Educación, Isabel Escalona, y después estuvo el chef de aquí de la casa, que es Enrique Sánchez, estuvo ahí también en el jurado y la verdad que fue una experiencia fantástica, maravillosa y sobre todo trabajar
las asignaturas y surgió de un comentario que me hicieron en clase, Leo. No, claro. De una niña que dijo, maestro, la regla de 3 yo no lo voy a usar en la vida. Y era a través de un problema que era, si utilizamos tantos kilos para una receta para tantas personas, ¿cuántos kilos necesitamos si utilizamos? Entonces, a partir de ahí, eso no lo voy a usar en la vida. ¿Cómo que no? Mira, empezamos a tirar y digo, hacemos esto y lo utilizamos y tal. Y al final terminó pues siendo... Terminasteis cocinando para saber la Cocinando y regla de un 3. programa fabuloso. Ana María te pregunta, enseñar con magia te ha dado muchas alegrías por lo que nos estás contando, pero en tu trabajo también te ha dado algún problema, Suso. Problema Sí, yo creo que... Bueno, es un método y una herramienta didáctica no muy convencional. No sé. Sí, bueno, quizá en algún colegio cuando he llegado, digo, oye, me ponían cara como raro, pero esto que estás haciendo, sobre todo de las familias, en las reuniones, oye, que me han dicho mis hijos que estás usando la magia, ¿eso qué es lo que es? Y entonces yo le explicaba, mira, pues esto funciona así, así, así. Ya las familias cuando veían que los niños iban contentos, iban motivados a clase, volvían a casa, empezaban a hacer cosas, pues entonces obviamente no me ha traído ningún problema, al revés, todo han sido alegría. Todo han sido alegría. Además, yo creo que has participado también en algunas normas, ¿no? En la elaboración de algunas normas educativas, ¿no? Es Efectivamente. decir, para incluir un poco, pues, como recurso didáctico la magia, por lo menos que esté contemplado, ¿no? Sí, efectivamente, en la última normativa, la LOMLOE, aparece, fue uno de las personas en el equipo de hacer la concreción curricular y aparece la magia educativa como recurso en el área de matemáticas específicamente. Así que si alguien tenía alguna duda de, oye, pero esto lo puedo meter legalmente en mis clases, yo, claro que sí, y ahora más que nunca, ya está en el currículum. Fantástico. Bueno, llevas casi 25 años como docente en una escuela pública, has recorrido varias provincias de Andalucía. Y hemos conocido hace solo unos días que una escuela pública, un colegio público de Andalucía, en las 3000, ha logrado un premio nacional de fomento a la lectura, precisamente en uno de los barrios pues, más marginales, no solo de la capital andaluza, sino un poco de todo el país. ¿Crees que la labor, esto debe ser un esfuerzo titánico de profesores como tú, súper entusiasta? ¿Crees que la labor de los maestros, de los profes, está suficientemente reconocida, valorada en nuestros días? Mira, antes me has dicho de lo de los premios. Lo de los premios me ha servido para darle visibilidad a lo que yo hago. Pero realmente hay cientos de docentes que se desviven por dar una educación de calidad, que están haciendo unos proyectos increíbles, que se dejan la piel en hacer eso. Y yo creo que felicitar a esos docentes, pero felicitar a todos los docentes por la labor que han hecho y sobre todo que sí que es necesario que la sociedad vea que hay que darle ese prestigio, el prestigio social que necesitan los docentes. Tenemos en nuestras manos la sociedad del futuro. Entonces, tenemos que darle y poner en valor la labor que hacemos. Devolver ese prestigio que tenían hace décadas. Yo aplaudo a todos mis compis docentes porque la labor que hacen desde sus aulas, en sus casas, es algo titánico. María te pregunta unas cosas muy bonitas, creo, porque te dice, me encanta, Suso, en marzo fui a un congreso y vi tus conferencias, increíble, apliqué allí lo que aprendí con mis alumnas y quieres seguir aprendiendo. ¿Cómo sería posible? Ay, qué bueno. Sí, en marzo estuve aquí en el Palacio de Congreso y fue algo fantástico. Pues la labor de los docentes somos especiales porque invertimos nuestro tiempo en fines de semana, nuestro dinero en seguir formándonos, y entre ellas por María, como pone el ejemplo. Y sí que es cierto que mi conferencia dura 1 hora y media y explico ahí 3 o 4 juegos, pero fíjate, ya lo están aplicando. ¿Cómo se puede seguir aprendiendo magia? Pues bueno, pues después de la publicidad, comprando el libro Educando con Magia, que lo podéis conseguir o a través de mi web o a través de otras librerías. En cursos que yo imparto, que lo soliciten a sus centros de profesorado, porque yo voy a los centros de profesorado de toda Andalucía, de toda España, a compartir esa magia. Y yo creo que cuando hay algo que te apasiona y has conseguido eso, yo creo que lo mejor que tienes que hacer es compartirlo. Entonces yo desde el año 2001 estoy compartiendo eso en cursos de docentes, en conferencias, en congresos. Y después algo muy curioso que es que, mira, por ejemplo, hace poco estuve en un centro de profesorado de Córdoba y era una formación que era para infantil y era de varios docentes que impartían su experiencia, entre ellos yo. Entonces éramos varios grupos que íbamos rotando. Y una maestra llegó y dice, yo he llegado aquí, pero yo no, esto de la magia yo no tengo habilidades especiales. Bueno, pues salió después de mi sesión diciendo, yo tengo que aplicar esto porque yo pensaba que no tenía la habilidad.
Y para los juegos que yo explico no hace falta tener ni habilidad especial ni tener conocimientos previos. Lo puede hacer cualquier persona. Bueno, o sea, y no docentes como yo, ¿no? Que yo animo que me sigan en redes sociales, que ahí yo voy poniendo las futuras formaciones. Perfecto. Un par de preguntas rápidas, Sí. se nos ha pasado la media hora volando. Resulta, en estos tiempos de una era tan digital, la atención de los niños, ¿cómo logras un poco, a través de la magia, que es un recurso tan, no sé, tan físico? Claro, antes he dicho la era actual, que están hiperestimulados. Sí. Y yo creo que como docentes tenemos que tener un objetivo, que es que la búsqueda de un método de motivación real tiene que ser un desafío constante. Entonces, antes he explicado el tema de lo del cine, lo de esto, y la magia yo creo que ayuda muchísimo. De hecho, estoy firmemente convencido de que si tú pones un poquito de magia en el aula, pues la clase irá mucho mejor. Una cosa sí quiero dejar clara, que todo el mundo dice, claro, pero tus clases, Suso, serán un show. Nada más lejos de la realidad. No. Dice, claro, es que tus clases serán un show continuo. No, no, no. Yo utilizo la magia de forma puntual, cuando hay que explicar algo, cuando hay que hacer algo, cuando este contenido yo creo que hay que explicarlo de una forma diferente o captarle la atención o motivarle, pero no son un show continuo. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en todos estos años de enseñanza, Suso? Mi mayor satisfacción, pues que llegue un alumno después de 15 años y me diga, maestro, recuerdo mucho lo que me dijiste me motivó, me inspiró, de hecho ahora estoy estudiando para ser maestro porque quiero seguir tu línea, y eso, yo creo que eso, el trabajar el esfuerzo, que ahora mismo como que no se le da tanta atención a eso, y yo creo que sí, que por ejemplo cuando hicimos la película fue un trabajo, estuvimos desde octubre hasta junio y fue un trabajo ahí súper duro, y ellos se dieron cuenta y aprendieron que con esfuerzo todo se consigue. Con esfuerzo, con entusiasmo. Suso Ruiz, maestro, mago, uno de los maestros más importantes y mejores del mundo. Muchísimas gracias por compartir tu entusiasmo con nosotros, con la audiencia, y por, pues, no sé, por enseñar, por dar ese ejemplo a tantos alumnos que pasan por tus manos. Felicidades a todos los docentes y nada, que tengáis un feliz verano. Yo creo que nos podemos despedir con un poco de magia. Pero rápido, Suso, que se nos va el tiempo. Pues mira, pues tú también tenés ahí una varita. Yo creo que le damos así. Una, dos, tres. Ahí está. Con magia tu felicidad se contagia. Ahí está. Ahí está.